fe que sana. En Lucas 15, del 3 al 7, dice: entonces él le refirió esta parábola, ese él es Jesucristo, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así no habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Hay que tener presente eso. La vida, la expresión, la comunión, la conexión con Dios está de mucho más importancia el tender la mano a otros. A nuestro alrededor hay mucha gente necesitada. Mucha gente necesitada. A veces nosotros no lo entendemos. Pero eso no quiere decir que no hay gente necesitada. Hay gente necesitada. Cierto pastor decidió asistir a un culto en una iglesia de la misma ciudad que pastoreaba un amigo de él. Escuchen muy bien este testimonio o este ejemplo. Como llegó tarde, decidió quedarse en la fila de atrás. Después de unos minutos, entró un joven que parecía muy angustiado. Este pastor sintió una corriente de compasión. Se propuso acercarse a él después del culto. El pastor que estaba ahí era amigo del pastor de esa iglesia, para que lo tengamos presente. A media actividad, el joven se salió. Este pastor lo vio angustiado. Sintió compasión por ese joven. Entonces, este pastor también se salió. Y después de buscarlo, lo encontró y le dijo: no te conozco, pero quiero decirte que la mano de Dios está sobre tu vida. Él tiene un propósito para tu vida. El joven, dice el testimonio, lloró y le responde diciendo: mi vida es un desastre. Soy adicto a muchas drogas. Decidí venir a la iglesia una vez más y después quitarme la vida. Qué interesante cuando uno experimenta o tiene esa conexión, como dice aquí, de compasión sobre algo. No sabemos a veces, pero sí sentimos algo en el corazón. Sentimos algo en nuestras vidas. Aquella noche fue un punto de inflexión para el joven. En la actualidad, más de 30 años después, es pastor de una iglesia muy exitosa. Pero, una pregunta obligada, nunca vamos a imaginar nada más. Pero no tenemos la respuesta. La pregunta dice: ¿dónde estaría este joven si aquel pastor no lo hubiera buscado y ayudado?
No fue casualidad que llegó tarde. No fue casualidad que se quedó atrás. No fue casualidad que haya ido ese día a esa iglesia. Dios trabaja en todo ello. En otro testimonio se cuenta que un pastor recibió una carta de una señora que por más de 40 años se había sentido golpeada por la vida y abandonada por su religión. O sea, su denominación, diríamos aquí. La carta decía: sufrí bajo la religión. Nunca podía ser lo bastante buena. Terminó dejando la iglesia deprimida y confundida, dejando la denominación, o como querramos decir, ¿no? 12 años después de este contacto, estaba viendo, dice, la televisión, o sea, está diciendo la carta, y vio un programa cristiano en el cual oyó hablar del amor de Dios, que es incondicional, y que Dios tiene un gran plan para todos nosotros. Qué interesante cómo Dios se mueve, cómo Dios se maneja, pero necesitamos estar dispuestos a tenderle la mano. En una vida solo religiosa, se pondrá más atención a la crítica por no vivir de cierta manera. Algo que en la vida cristiana no se le ve necesidad de aplastar a los demás. Al contrario, es la oportunidad para ayudarles. Eso necesitamos tenerlo aquí. El día de hoy platicaba, un hermano me habló y me hizo una pregunta, y yo le decía: el cristiano, el que está conectado con Dios, no necesita normas. Hay muchos que quieren establecer normas, obligar, forzar. Se requiere solamente ese amor de Dios, esa comprensión y permitir que Dios trabaje. Yo le decía a él, por algunas situaciones, va a haber quienes te quieran manipular, le decía yo. Sí, hay que atender ciertas reglas, pero como por amor, por la misma obra de Dios, como lealtad a la obra de Dios, como conciencia de mi relación con Dios, pero hasta ahí. No tenemos por qué aceptar manipulaciones, ni presiones, ni que me esfuerce. Si yo me siento incómodo, yo debo pensar en eso, porque no viene de parte de Dios. Te aliento a que seas un sanador y un restaurador de sueños. Busca a quien puedas levantar y ayúdale a reclamar la felicidad y su gozo. Ayúdale a las personas a vivir de una manera diferente, ¿no? Entonces puedes decir, tú eres un recipiente lleno de Dios, libera su sanidad a donde quiera que vayas. Y puedes decir, Padre, ayúdame siempre a llevar los zapatos de un sanador y restaurador. Decido ser quien vaya detrás de los perdidos, heridos y solitarios y traerlos de vuelta a ti. Gracias por llenarme de tu amor y compasión. El libro de Santiago habla de que tenemos que buscar a los pródigos. Santiago 5, 19, 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí se habla de esa persona que permitió que Dios te puso en ese lugar. Y que esa persona reconozca, se humille, se arrepiente y sea restaurada. Tenemos que ir tras quienes han apartado. Ellos necesitan sanidad. Y tú, si eres restaurador o sanador, lo tienes. Dios les bendiga.